para celebrar la Eucaristía, rumbo a la gran fiesta pascual. En la liturgia de hoy, Jesús nos va a hablar de la higuera que no da fruto, una estupenda ocasión para descubrir la gran paciencia que Dios tiene con cada uno de nosotros, a pesar de que nuestra existencia no siempre da los frutos esperados. Los celebramos agradecidos y comenzamos cantando. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podemos alcanzar otra ciudad que nos acaba, sin pena ni tristeza, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo, buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de un destino de unidad. Siempre seremos caminantes, pues solo caminando podemos alcanzar otra ciudad que nos acaba, sin pena ni tristeza, ciudad de eternidad. Rezamos la misa en acción de gracias a la Virgen de Luján por muchas gracias recibidas, a San José, San Expedito, San Antonio de Padua, por un pedido muy particular, a la Virgen de Luján, a San José. Por las intenciones que se anotan en la página del santuario, por la salud y el trabajo de Juan y los integrantes de la familia de pie, por las intenciones de Ariel y Osvaldo, a la Virgen de Luján, por la operación de Eloy Domínguez Álvarez, por la salud de Yolanda, Griselda y su familia, Renzo y Ringo Saruba, creo que dice. De Sergio, Esther, Nélida Blanco, Eduardo Roldán, Juan Benialgo do Nascimento, Graciela González, Elia González Estrada, Mabel Llanos, Verónica Silva, Rodrigo Espinosa Silva, Emilia Estrada, Ramón González, Luz Cao, Carolina, Andrea, Juan, Manuel, Pablo, Lucio, José, Cristina, Ramona, Erika, Judith Melián, Elena, por el eterno descanso de María Amestoy, Carlos Laborde, Miguel Ángel Tornatore, Juan Miovilcevich, Lidia Laborde, Daniel Horacio López, Domingo Tornatore, Isabel Cardielo, Elsa Ortega, Raúl Gutiérrez, Nelsi Mucio, Zulma Martínez, Moisés Rojas, Raúl y Carlos Laborde, de las almas del purgatorio, del padre Iván Licosar, del padre Norberto Chanelo, del padre Gavino Tabosi, del padre Jeremías Gonela, de Domingo Barra, María Macarena, Virginia Ayala, Zulma Silvero, de Carlitos, Santiago Sediari, Timoteo, María Gil Tranquilino, Antonio Cabrera, Ángel Jerónimo Cabrera, Feli Coronel, Domiquila Coronel, Carmen Genes, Armando Victoriano, Martín Esquivel, Juana Inés, Juan José, Marcelo y Belén, Clementino, Enriqueta, Tomasa, Gregoria, Alberto, Raúl, Tranquilina, de Mónica Barragán, Guillermo Ibáñez, Ramón García, Tomás Monzón, Julio María y Gustavo Aguiar, Dulfo Pérez, difuntos de la familia Blanco, Luz, Ramiro y Jorge Fernández, Marina, Sebastián, Faustino y sus familiares, de Raúl y Nilda, Víctor, Rafael, difuntos de la familia Maineri,
de Pedro, Ana, Vicente, Pompeo, Estela Maris, Roberto, Obtudio, Julio, Edgardo, Guillermo Edgardo y sus familias, bisabuelos Crosa, Elena, Aribisa, Morris, Yacunti, Marco Dionisio Rojas, Marco Efraín Rojas. De Raúl Victorio, Ana, Carlos, Luz Libertad, Teresa, Marta, Francisca, Eco, Eric, Félix. En acción de gracias por los 3 nuevos sacerdotes para nuestra diócesis, los 2 padres Agustín y el padre Nicolás. También en acción de gracias por el nuevo diácono que también prestará servicio aquí en la Basílica, el padre Manuel, y por todas, Ascenso, y por todas las intenciones de quienes participamos aquí de esta misa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Humildemente pidamos perdón a Dios de nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado. Mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados por tu misericordia, quienes nos humillamos interiormente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. También rezamos por la pronta beatificación y canonización del Padre Marcel. Podemos tomar asiento. Dios nos habla a través de su palabra. Dispongamos nuestro corazón para recibirla. En la primera lectura, Dios manifiesta a Moisés su misericordia y su decisión de liberar al pueblo elegido. Lectura del libro del Éxodo. Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, el sacerdote de Madián, llevó una vez al rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, al Horeb. Allí se apareció el ángel del Señor en una llama de fuego que salía en medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó: voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Entonces Dios le dijo: no te acerques hasta aquí, quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Luego siguió diciendo: yo soy el Dios de su padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. El Señor dijo: yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto, y he oído los gritos de dolor
provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y a hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Moisés dijo a Dios: si me presento ante los israelitas, les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán cuál es su nombre, y entonces, ¿qué le responderé? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Luego añadió: tú hablarás así a los israelitas: yo soy, me envío a ustedes. Y continuó diciendo a Moisés: tú hablarás así a los israelitas: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es el que me envía. Este es mi nombre para siempre, y así será invocado en todos los tiempos futuros. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: el Señor es bondadoso y compasivo. El Señor Es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvide sus beneficios. Rezamos: el Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. Rezamos: El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor hace obras de justicia y otorga el derecho a los oprimidos. Él mostró sus caminos a Moisés y sus proezas al pueblo de Israel. Rezamos: el Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que le temen. Rezamos: el Señor es bondadoso y compasivo. En la segunda lectura, Pablo nos exhorta a no dejarnos arrastrar por los malos deseos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, no deben ignorar que todos nuestros padres fueron guiados por la nube, y todos atravesaron el mar, y para todos la marcha bajo la nube y el paso del mar fue un bautismo que los unió a Moisés. También todos comieron la misma comida y bebieron la misma bebida espiritual. En efecto, bebían el agua de una roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo. A pesar de esto, muy pocos de ellos fueron agradables a Dios, porque sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto aconteció simbólicamente para ejemplo nuestro, a fin de que no nos dejemos arrastrar por los malos deseos, como lo hicieron nuestros padres. No nos rebelemos contra Dios, como algunos de ellos, por lo cual murieron víctimas del ángel exterminador. Todo esto le sucedió simbólicamente y está escrito para que nos sirva de lección a los que vivimos en el tiempo final. Por eso, el que se cree muy seguro, cuídese de no caer. Palabra de Dios. Te alabamos. Señor. Jesús nos enseña que todos necesitamos convertirnos aprovechando la paciencia y comprensión de Dios. Recibamos la buena noticia de pie. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él les respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él le respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, tenemos para la reflexión esta lectura del Evangelio donde Jesús habla en cierto sentido primero de que no nos tenemos que creer que nosotros manejamos las cosas con Dios, que nosotros somos justos y en cierto sentido como nos podemos parar mano a mano con Dios. Por eso dice, ojo, la diferencia la hacen en la medida en que ustedes empiezan a hacer el bien, pero ni siquiera vamos a estar a la altura como para negociar con Dios nuestra salvación. Nos salvamos por misericordia de Dios, pero sí tenemos responsabilidad en nuestra vida de hacer el mayor bien posible. Por eso es muy linda para este tiempo la lectura esa donde Jesús dice: vengan benditos de mi Padre, vengan a disfrutar de la suerte de su Señor, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve enfermo y preso y me fueron a visitar, estuve de paso y me alojaron. ¿Y cuándo lo hicimos? Cuando lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos. ¿Dónde hacemos la diferencia? Ahí hacemos la diferencia. No la hacemos porque sepamos mucho más que es importante saber las cosas de la fe para poder dar razones, para tener mayor claridad, para poder contemplar en mayor profundidad el misterio de Dios. Como decía San Agustín, no se puede amar lo que no se conoce, y por eso debemos conocer de Dios. Pero amarlo implicará también encontrarlo en aquel que más está necesitando. ¿Dónde nosotros nos asemejamos a Dios? En la misericordia, donde nuestro corazón se pone a la altura de aquel que no la está pasando bien, donde le damos una mano, donde ayudamos, donde hacemos que el otro pueda experimentar el amor de Dios, porque alguien se acerca, porque alguien está al lado del otro y le ayuda a sobrellevar la cruz, el sufrimiento. Es muy distinto. Fíjense, uno de los grandes pesares de nuestra vida es la soledad, cuando sentimos que estamos solos. En la primera de las lecturas Moisés experimenta eso. Imagínense, Moisés era el protegido
de la hija del faraón. La hija del faraón lo encuentra en el río Nilo cuando se va a bañar. Y se cría en ese ambiente. Era de la familia real. Y sin embargo, cuando se compromete con su pueblo, con los de su misma sangre, que trata de hacer justicia y mata a un egipcio, tiene que huir porque el faraón se entera y lo busca para matar. ¿Y a dónde va? Termina solo en el desierto. Termina con una familia, en cierto sentido, como adoptada, porque empieza a trabajar en la empresa de su suegro, Yetró, que tenía ovejas que las llevaban a pastar en el desierto. Imagínense, llevar ovejas al desierto. Y con un calor abrasador donde las zarzas, que eran como en cierto sentido los cardos, las quinoas que podemos tener nosotros acá en el campo nuestro, se prendían fuego del calor que hacía en el desierto. Imagínense el trabajo que tenía Moisés. De dejar toda esa comodidad de la vida real a estar tirado en el desierto cuidando ovejas. Pero él eso no lo deprime, eso no lo hunde, sino asume su realidad. Y ahí es donde Dios se le aparece. ¿Y qué le dice Dios? En primer lugar le revela, ¿no es cierto?, que es el Dios de sus padres, que Dios es el Dios de la fidelidad, la promesa realizada a Abraham, que la continúa en Isaac y en Jacob, o en Israel, y cuando Jacob cambia de nombre, sigue en él. Y dice, quiero que saques, porque veo el sufrimiento del pueblo elegido, y quiero que lo saques de ahí. Y Dios le revela, cuando Moisés le pregunta, bueno, pero ¿y en nombre de quién voy a ir? ¿Cuál va a ser la clave para que me escuchen, para que ellos confíen? Decirles que te manda el que tiene el poder de la existencia. Yo soy. Ese es el nombre que Dios le revela a Moisés. Todo depende de mí. Yo soy el que soy. Yo soy el que hace existir las cosas. Yo soy el que sostiene todo. Yo soy el que estoy. Yo soy el que continuamente me sostiene. Y para nosotros, yo soy el que cuida de tu familia. Yo soy el que recurrís cuando ya nadie puede hacer nada por vos. Yo soy el que te sostiene incluso hasta en las infidelidades de tus pecados. Yo soy el que tiene un plan, una vocación, un proyecto para vos. Yo siempre estuve y siempre voy a estar. Ese es el Dios en el que nosotros creemos, el mismo Dios de Moisés, el único Dios, porque también el concepto de Dios excluye, no puede haber muchos dioses, porque si no, no habría, el concepto de Dios es el de todopoderoso, si no, ¿cómo diferenciaríamos? Si hay varios todopoderosos, es una incoherencia. En ese Dios nosotros confiamos. Qué lindo que nunca nos apartemos de su poder, que siempre estemos bajo su protección. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos denigra, que nos quita libertad a nosotros. No, fíjense, si hasta Dios se aguanta que nosotros lo neguemos, que nosotros pequemos, que nosotros a veces, cuando nos equivocamos, volvamos, y Él ni siquiera pone condiciones. Dice, como ayer justo la lectura que tocaba en la misa del sábado, era la parábola del Padre Misericordioso, que nosotros habitualmente la conocemos como la del buen samaritano. La del hijo pródigo, Y es el regreso de alguien que se equivocó y que el Padre, al contrario, no es que le pone condiciones, le hace una fiesta. Uno podría decir,
pero era un padre sobreprotector. No sé si estaba tan bien que le haga una fiesta al que le escupió la cara, porque le pide la herencia en vida y además la revienta, la hizo flecos, le reventó la mitad del campo que tenía, y el padre se lo da. Y cuando toca fondo, en realidad se encuentra con su realidad miserable y desordenada y quiere volver a la casa del padre, lo recibe y le hace una fiesta. Ese es el Dios que está, que es. Ese es el Dios que después Jesús revelará, da un paso más y dice, ese Dios que está es amor. Ese es el Dios en el que nosotros creemos y confiamos. Entonces, ante esa realidad, creernos ante una perfección tan grande, ante un amor tan desbordante, creernos que nosotros comerciamos con Dios, que nos salvamos porque nosotros nos creemos que somos buenos y justos. ¿Qué pecado voy a tener yo? Algunos dicen. Yo, en la conciencia no me remuerde en nada. Yo creo, soy dueño de mi vida, creo que hago todo bien. Esto es muy común en muchas personas. Y sin embargo, Dios tiene paciencia. ¿Por qué? ¿Porque tenemos que sentirnos que somos los peores? No. Un hijo se siente protegido ante la presencia de su papá y de su mamá. Pero qué importante cuando va madurando ir descubriendo las cosas, las falencias, para poder perfeccionarlas. Y sobre todo confiando en que sus padres le ayudarán en esa perfección. Sean perfectos como el Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Y en qué vamos a ser perfectos? En el amor, en hacer el bien. Recordemos, vengan benditos de mi Padre. Vamos a ser aceptados por Dios cuando nosotros vivamos eso. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve enfermo y preso y me fueron a visitar. Desnudo y me vistieron. ¿Cuándo lo hicimos? Cuando lo hicieron con el más pequeño, es decir, el insignificante, el molesto, el que no me va a traer ningún beneficio, el que no está para la foto, el que no me ayuda en el ascenso del trabajo, el insignificante. Ahí está Dios, porque Dios todo lo ve, porque Él es, fue y será. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, de la tierra, que en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A cada intención vamos a responder. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por la Iglesia, para que tenga siempre la valentía de ser portadora del mensaje de esperanza para el mundo, mostrando a la humanidad el camino del bien y el perdón. Oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por todos los que habitamos esta nación, para que dejemos de lado el egoísmo, las envidias y las calumnias que tanto desunen y nos aboquemos a la construcción de una patria de hermanos. Oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por todos nuestros hermanos que sufren, para que encuentren la fuerza para abrazar con esperanza y valentía
la cruz, seguros de que el Señor los acompaña en el sufrimiento cotidiano. Oremos Muéstranos, Señor, tu misericordia. por nosotros para que hagamos vida la palabra que hoy hemos escuchado, comenzando a dar verdaderos frutos de conversión, aprovechando la oportunidad de arrepentirnos y buscar el perdón de Dios. Oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucha, Señor, estas intenciones y las que guardamos en lo profundo de nuestro corazón. Y a ti elevamos por medio de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos al Señor el pan y el vino que se transformarán en el cuerpo y la sangre de Jesús, pidiéndole que nos renueve en la esperanza. Acompañamos este momento cantando. Llevarán las ofrendas Dominga, Selva, Tomás de Paraguay. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda en paz. El pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traemos a ti nuestra justa inquietud, amar la justicia en la paz. Saber que vendrás, saber que estarás, batiendo a los hombres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás, batiendo a los hombres tu paz. La fe de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oración, acepta la vida, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos ese sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Nos ponemos de pie. Señor, por este sacrificio, concédenos que así como te pedimos que perdones nuestros pecados, perdonemos también los nuestros. Perdonemos también nosotros las faltas de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones para dominar nuestro orgullo e imitar así tu generosidad, compartiendo nuestros bienes con los necesitados. Por eso con los ángeles y los santos cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria, Hosana en el cielo.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Los que podemos nos ponemos de rodillas. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, nos ponemos de pie. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a quienes participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jorge, su obispo auxiliar Mauricio, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros familiares y amigos y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Luján, de San José su esposo, de los apóstoles, los mártires y los santos. Con ellos te alabemos y glorifiquemos por tu Hijo Jesucristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos todos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, ten piedad.
Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Somos peregrinos de esperanza en la tierra y construimos la civilización del amor para dar sentido a nuestra historia y llenarla de vida. Vayamos a recibir el cuerpo del Señor, cantamos. Hay hostia para celíacos. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor en la Eucaristía. Redimidos por su amor, bautizados en su muerte, renovemos las promesas antes de comer su cuerpo y su sangre. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor en la Eucaristía. El Espíritu de Dios confirmó nuestro bautismo, hoy imprime en nuestras almas el sello de unión en la Eucaristía. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor en la Eucaristía. Con la carne de Jesús, Dios nos hace de su raza, en el pueblo de elegidos, somos parte fiel de su sacerdocio. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor en la Eucaristía. Como granos de la vid, como granos de la espiga, un cuerpo todos formamos en la gran unión del amor cristiano. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor en la Eucaristía. Esta mesa fraternal que nos nutre en el destierro es figura del banquete que nos reunirá con Cristo en el cielo. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor en la Eucaristía. Oremos. Padre, alimentados en la tierra con el pan del cielo, anticipo de la eterna salvación, te suplicamos que lleves a su plenitud el misterio
que se realiza en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Todo lo que tenemos para bendecir lo levantamos. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Saludamos a nuestra Madre y le decimos: Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. hemos celebrado la Santa Misa, podemos ir en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Con la alegría de sentir el amor que Dios derrama en nuestros corazones, nos retiramos cantando. La Virgen es mi madre y me ama, con ella nada puedo temer. La Virgen es mi madre y me quiere, mi corazón la entregaré. Cada vez que digo su nombre, María, se llena de gozo el alma mía. Y cuando el peligro se me acerca, yo la invoco y ella me auxilia. La Virgen es mi madre y me ama, con ella nada puedo temer. La Virgen es mi madre y me quiere, mi corazón la entregaré. Ella derrama sin medida su ternura sobre mi alma como una lluvia. Y yo dejo que me moje suavemente, ella me enciende toda la alegría. La Virgen es mi madre y me ama, con ella nada puedo temer.